Muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. No hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclines a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él nos dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniereis a los que restan de estas naciones que han llegado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y en las espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis. Perdón, es que se me pegó la hoja aquí. Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. y he ahí que yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Retroced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han conocido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como han venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios, que ellos han dado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Amén. Como respuesta a esta lectura vamos a entonar la alabanza número 40, Abre mis ojos para ver. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, por Clara Scott y traducción por Eleazar Z. Pérez. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame la clave de tu saber, tu voluntad saber mi rey. Humildemente espero yo tu dulce
Vamos, hermanos, a unirnos también en la lectura del Salmo 1 en sus primeros 3 versículos. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3, que son muy conocidos. Quizá alguien que tiene buena memoria se los puede repetir sin mayor problema. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oramos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias porque nos deja, Señor, escuchar tu voz. Y como hemos cantado también, Señor, en un canto de súplica también, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender con claridad. Te pedimos, Señor, esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Habiendo celebrado 506 años de la Reforma y habiendo también celebrado 44 años de la organización de nuestro sínodo, retornamos para concluir nuestro estudio del libro de Josué en estos 2 domingos, que lo que encontramos en el capítulo 23 y 24 da para más, pero dado que vamos a comenzar pronto el periodo de Adviento, tenemos este tiempo para concluir y retomaremos en otro momento los temas que queden un tanto en términos generales ahora. Retomando simplemente, hermanos, la historia que tenemos en el libro de Josué, que nos narra todo lo que sucedió con la conquista de la tierra prometida. Desde que Josué fue llamado para dirigir al pueblo de Dios, las guerras que luchó con el pueblo y la distribución de la tierra que le correspondió llevar a cabo, y siendo ya viejo, que es lo que encontramos en este pasaje, convocando al pueblo del Señor, Josué dijo, dice el versículo 1, siendo ya viejo y avanzado en años. Y lo que tenemos aquí en este capítulo 23 como en el 24 es un tanto lo que podríamos llamar el testamento de Josué. Bien se dice que no somos eternos. Todos tenemos fin para nuestros días. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero Dios ha puesto término a nuestros días. Y a esa cita nadie llega tarde. A ese punto llegamos exactamente según lo ordenado por Dios. Pero somos responsables de nuestro presente, de nuestra generación. Hemos hecho énfasis en eso. Que somos nosotros delante de Dios, como Josué, encargados de que nuestro tiempo, nosotros y nuestros hijos vivamos en fidelidad al Señor. Pero también queda la preocupación para alguien que está llegando al término de sus días. ¿Qué va a suceder después? ¿Qué va a suceder con nuestros hijos? Máxime cuando uno conoce a sus hijos. Como Josué dice en el capítulo 24. Aun
Aun cuando todo el pueblo dice, no vamos a abandonar a Jehová, Josué dice, yo los conozco y sé que no van a cumplir esa promesa que están haciendo. Ciertamente hay preocupación. Josué era ya viejo, también en el capítulo 13 así nos lo menciona. Para las expresiones que usa en hebreo significa que Josué ronda los 100 años. Si ronda los 100 años, y dice la Escritura que él murió a los 110 años, entonces está en la parte última de su vida. No puede más dirigir a los ejércitos de Jehová. No puede más pelear como lo ha hecho todos estos años. Entonces, Josué, en esas palabras que leemos en estos dos capítulos, tiene palabras de despedida para su pueblo. Por eso he dicho que pueden considerarse estas palabras como su testamento para los hijos del pacto, para su futuro. El texto nos dice que Josué reunió a los ancianos, a los príncipes, a los jueces y a todo el pueblo, junto con los oficiales. Todo el pueblo estaba reunido ahí. Los reunió para recordarles que no se olviden que la posesión de la tierra ha sido posible solamente por Dios. ¿Cuán rápidos somos para olvidar las cosas, hermanos? Hace apenas un momento, en esta semana, tratando algunos asuntos en la reunión del consistorio, pusimos fechas para algunas citas y cuando me preguntaron hace un momento no sabía cuál era la fecha para una de estas citas. Las cosas se nos olvidan muy rápido. Por lo tanto, el llamado es a no olvidar las cosas que son importantes. A Israel que no olvide que Dios ha estado con ellos, que Dios ha peleado al lado de ellos, que Dios ha ido delante de ellos incluso al entregarles la tierra prometida. Y como dice el versículo 3, Josué apela diciendo, ustedes mismos son testigos de esto. ¿Por qué? Porque ustedes han visto todas estas cosas. Ustedes han atestiguado cada una de las maravillas que ha hecho Jehová. Particularmente las victorias obtenidas sobre las naciones que han vencido. Porque ahí dice el versículo 3, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. A estas alturas gran parte de la tierra ha sido ya conquistada, pero quedan otras que no han sido todavía del todo tomada posesión. Y la promesa es que Dios cumplirá su palabra finalmente a cabalidad. Él será también el que arroje a las naciones que quedan incluso entre ellas, para que la tierra sea finalmente ocupada completamente. En esta nueva etapa, donde se acabaron las guerras, porque recordemos que en primera instancia Israel ha estado 40 años vagando en el desierto. ¿Cómo será vivir en el desierto? Hay muchas cosas que no se pueden hacer. De hecho, los mandamientos mismos que Dios dio a través de Moisés, algunos de ellos dirían, vas a poner en práctica estos mandamientos cuando tomes posesión de la tierra. Por ejemplo, las primicias de las cosechas. No era practicable todavía en el desierto, pero lo será ahora en la tierra que Dios les da. Otras muchas tareas también serán implementadas, que Israel no ha llevado a cabo todavía. Porque 40 años estuvieron en el desierto, y después de eso han sido años de estar en la guerra. Han sido años de estar peleando. Por fin se acaba la guerra, se acabó el estar en el desierto y comienza una nueva etapa. Comienza ahora finalmente el desarrollo de la vida que Dios les prometió en esa tierra que fluye leche y miel. Así que es importante entonces señalar los principios que también han de ser importantes para la vida ahí.
ha llegado el momento, diríamos, de enfocarse en dar lugar al cumplimiento del mandato cultural, a retomar su lugar en la tierra como mayordomos, como administradores de los bienes de Dios. Y ahí, para eso, han de implementar muchas de las leyes que Dios dio, que como hemos dicho, eran impracticables todavía en el desierto y durante la guerra, pero que ahora, finalmente, han de ser puestas en práctica. Ahora, estos israelitas van a disfrutar de esa tierra que fluye leche y miel. Estas palabras implican que es una tierra de abundantes frutos. Ahora finalmente Israel va a disfrutar de todos esos frutos, de todos esos bienes que la tierra produce. Ahora tendrán finalmente ciudades, tendrán casas donde habitar. No habitarán más en tiendas, van a vivir en casas. Cada uno tendrá su casa, tendrán su viña para cosechar las uvas, para tener el mosto, como dice la Escritura, que es un símbolo de la bendición del Señor. Tendrán sus tierras para sembrar, para cosechar, para disfrutar del fruto de su trabajo. Muchas cosas habrá, y entre ellas también el descanso y la recreación que Dios promete a los suyos. Pero todos sabemos que también con las comodidades vienen las tentaciones. En el caso particular del pueblo de Dios, es olvidarse de Dios y de su palabra. Es sabido, hay muchos casos, que cuando no tenemos trabajo, ahí estamos diciendo: hermanos, oren por mí, que el Señor me provea un trabajo. Y se nota cuando tiene trabajo. Porque entonces decimos: hermano, ¿qué ha pasado? Hace tiempo que no te vemos. Pastor, es que he tenido muchísimo trabajo. Bueno, es una cuestión de prioridades. Pero en el ordenamiento de ellas manifestamos cuáles son nuestros intereses más fundamentales. Josué, como al principio también Dios le dijo a él, capítulo 1 de este libro, enfatizó ahora al pueblo a su vez, diciéndole cuán importante es la ley de Dios para la vida. Josué pudo haber dado muchos consejos sobre muchos temas, pero ¿cuál es el fundamental? No te apartes de Jehová tu Dios, ni de su palabra. Meditarás en ella de día y de noche. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Te esforzarás para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un principio fundamental, porque la relación de pacto exige nuestra fidelidad a la palabra de Dios. De hecho, eso podría ser el tema de toda la Escritura, porque toda la Escritura nos enseña precisamente esa exclusividad que exige la relación de pacto, la relación entre el creyente y su Dios. Dios ha dado su palabra para que sea nuestro principio de vida. Pero a veces equivocamos cómo tratar la palabra del Señor. De repente suele ponerse como una cierta aura de magia sobre las Escrituras, o alguna parte de ellas. Algunos dirán, por ejemplo, que si lees X versículo de la Escritura y lo repites, algo va a suceder. No. Que ese texto de la Escritura realmente te trae bendición si lo lees y lo repites. Hay cierto sentido de magia por ahí. Otros dirán que
hay ciertas características en las Escrituras. Cuando era niño me gustaban mucho estos. ¿Cuál es el versículo que está en el centro exacto de la Escritura? ¿Cuál es el versículo más breve de las Escrituras? Y buscaba si efectivamente había un texto que hablara de los cohetes, porque algunos decían, la Escritura ya anunciaba que el hombre inventaría los cohetes, ¿no? Sobre todo en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel. Algunos han querido mirar eso. Y es que de niño leí, me interesó mucho, un libro sobre escatología, sobre el libro de Apocalipsis. Lo que no sabía entonces es que ese libro era dispensacionalista. Bueno, han pasado todos los años que ese libro anticipaba y nada de lo que ahí decía se cumplió. Lo raro es que he visto ese libro otra vez. Parece que está por ahí vigente. Pero tratar la Biblia así nos hace olvidar su verdadera naturaleza. Cabe decir, por ejemplo, que originalmente el texto bíblico ni tenía capítulos ni tenía versículos. Es más, tampoco tenía los subtítulos o los encabezados. Esos se han añadido para facilitar, ¿no?, el estudio. Son como guías para conducirnos al texto bíblico. Por otra parte, en el canon hebreo los libros están en un orden diferente al canon cristiano. Así que sería difícil cuál libro está y cuál versículo está exactamente a la mitad, por ejemplo. Así que tener el texto de esa manera pues es no hacer justicia a lo que la Escritura es. Ciertamente todas esas cosas despiertan la curiosidad, pero nos hacen olvidar el tipo de libro que es las Escrituras. Ellas, que en el caso de Josué se está refiriendo al Pentateuco, porque para estas fechas esto es lo único que existía, lo que había escrito Moisés. Pero para nosotros se extiende a toda la revelación, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y estos en su conjunto son el libro del pacto. Y estas deben leerse así, como el libro del pacto. Por eso, con mucha frecuencia nos referimos a las Escrituras como la palabra direccional, porque el propósito de ellas no es darnos cierta unción mágica, ni cierto adivinanza o rasgo oculto ahí entre ellas. No. Ellas nos fueron dadas para dirigir nuestra vida, para guiarnos como pueblo de Dios, para que sepamos cómo debemos vivir como el pueblo de Dios que somos. Por eso Josué, cuando reúne a todo el pueblo, al pueblo en sí, a los líderes, porque dice el versículo 2, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y apela entonces a su experiencia. Les dice: vosotros habéis visto. Es decir, Josué no está hablando algo nuevo. Josué no está diciendo: acabo de recibir algo nuevo. Josué dice: mira, ustedes han visto. Ustedes son testigos de lo que ahora voy a hablar, porque no voy a hablar cosas del todo nuevas. ¿Qué es lo que han visto? Han visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con las naciones por causa de ustedes. Miren, ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho por amor a ustedes. Que en muchas ocasiones nos falta esa indicación última para lo que sucede en nuestras vidas. Hemos recibido el alimento, hemos recibido el sustento, hemos recibido los cuidados, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero debemos recordar siempre que es en este tenor: por amor a ustedes.
Es decir, no estamos viendo simplemente obras o actos o eventos, sino todos estos están enmarcados por el pacto, porque el que está haciendo todas estas cosas es Dios, y las está haciendo, dice, por vuestra causa. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Eso jamás se les debe olvidar. Que la tierra que están pisando se las dio Jehová. Que no fue su fuerza, que no fue su astucia, que es herencia de Jehová. Que no vencieron a sus enemigos porque ellos eran más capaces, que los vencieron porque Jehová luchó por ellos. En primer lugar está Dios. Dios nos ha traído entonces. Porque a veces somos como esos hijos desagradecidos, esos hijos ingratos con los padres, que todos los días tienen el alimento que sus padres les proveen, que no han andado descalzos, pero se enojan porque no les compran los tenis que valen 15,000 pesos, esos que están de moda. Qué ingratos somos a veces. Dios nos ha provisto todo cuanto necesitamos, pero nunca nos sentimos satisfechos con lo que Dios nos da. Se nos olvida. Dios ha reunido a los suyos y entonces indica que es Él el que ha estado, es Él que ha hecho todas estas cosas, que ha provisto para sus hijos. Entonces dice el versículo 6, en este mandato, porque está en una forma de mandato que Josué le dice al pueblo: por todo esto que son, por todo esto que Dios ha hecho con ustedes, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos ni a diestra ni a siniestra. Josué está recordando lo que Dios mismo le dijo a él en el capítulo 1. ¿Se acuerdan con cuánta insistencia Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente? Y sé muy valiente. Meditarás en este libro de la ley todos los días y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Ahora que él ha sabido lo que es vivir así, él le dice entonces a sus hijos, en un sentido así a su pueblo: esto es lo que deben guardar. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Por qué herencia estamos peleando para nuestros hijos? ¿Asegurarnos que le dejemos una casa? ¿Asegurarnos que les dejamos una cuenta del banco? ¿Asegurarnos que les dejamos un automóvil? Bueno, esas serán las cosas que los hijos primero, ¿no?, le digan a su papá: ¿y la Cheyenne, papá? ¿No? ¿Y la casa, papá? ¿Quién? ¿No? Ya como que por ahí comienzan a dar muestras de decir: papá, ¿y la casa con quién? ¿A quién le vas a dejar la casa? ¿No? Papá, ¿y el carro? ¿Y el negocio? El negocio. El padre sabe lo que es fundamental. ¿Por qué? Porque el carro lo agarras y lo chocas y luego te quedas sin nada. La casa no la mantienes, se viene abajo y luego te quedas sin nada. Lo que necesitas para tu vida es sabiduría, y la sabiduría te da la palabra de Dios. Por eso dice: esfuérzate. Literalmente crece, fortalécete. ¿En qué? ¿En qué te debes hacer más fuerte? ¿En lo económico? ¿En qué te debes hacer más fuerte? ¿En la salud? Todas estas cosas evidentemente son necesarias para la vida. Pero ¿en qué te debes esforzar por sobre todas las cosas? En guardar y en hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Por qué? Ahora, ¿esto significa memorizar texto sobre texto? No.
esto significa ser formados por esta palabra. Esto se parece mucho a lo que el Señor Jesucristo dice en San Juan 17, orando respecto a su iglesia. Orando al Padre le dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y por eso en la oración también pide por los suyos: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Pero ¿por qué es central la ley? Porque tenemos que entender bien lo que son las Escrituras. Las Escrituras no son un conjunto de buenos consejos que se nos den para que vivamos bien. Algunos han tomado la Escritura así, ¿no? Qué buen consejo me da aquí, qué buen consejo me da allá. El principal propósito de la Escritura, hermanos, es ser de instrucción, de enseñanza. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dan las respuestas a las cosas fundamentales que necesitamos para vivir. Nos instruyen, por ejemplo, respecto a quién es Dios. Una de las grandes preguntas que todo ser humano tiene es, primero, si hay Dios. Luego, si hay Dios, ¿quién es ese Dios? Luego, ¿cómo es ese Dios? Luego, ¿qué quiere ese Dios? O también, negamos la existencia de Dios. Todo el mundo necesita eso. Todo el mundo se pregunta también: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el fin fundamental de mi existencia? ¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Cómo sabré si valió la pena vivir o no? También necesitamos saber sobre las cosas que existen. ¿Por qué existen? ¿Para qué existen? Las Escrituras son la palabra de Dios que nos dan esas respuestas a esas preguntas. Nos instruyen respecto a quién es Dios, el verdadero Dios. Nos instruyen sobre quiénes somos nosotros. Nos instruyen sobre cuál es la relación que existe entre Dios y nosotros. Y por lo tanto determina toda nuestra existencia. Nos instruye respecto al origen de todo lo que existe, de todo lo que vemos, arriba en los cielos, abajo en la tierra. Nos instruye acerca del carácter creatural de todo lo que existe. Todas las instrucciones de la Escritura impactan en la forma en que vivimos nuestra vida todos los días. Como la ley del pacto, esta palabra posee autoridad, la autoridad de Dios, de manera que ella es la norma de toda nuestra vida, de la vida pública, del matrimonio, de la familia, la educación, el trabajo, la justicia pública, el comercio, la política, etc. Dios es el Señor absoluto de todo. Que esto es así queda claro, hermanos, por las muchas leyes que Dios le dio a Israel. Por ejemplo, leamos Deuteronomio 21, así muy rápidamente. No es un solo versículo, de hecho podríamos dejar de tarea la lectura de todo el resto de este libro, pero miremos de qué manera nos hablan las Escrituras. Deuteronomio capítulo 21. Versículo 10, por ejemplo. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarle a ella, y tú serás marido, y ella será tu mujer. La guerra no es la guerra y ya.
Mire, el Señor da instrucciones cómo debe proceder Israel en la guerra. ¿Por qué surgieron en el siglo XX los tratados de La Haya? Nada más porque sí. ¿Cuántos abusos no se cometen en la guerra? Ciertamente el orden cotidiano no se puede mantener, pero aún en la guerra debe haber principios que gobiernen. Dios le dice a su pueblo cómo debe proceder en este aspecto, pero no es la única ley que Dios da. Hay muchas otras leyes. Capítulo 22, versículo 1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, ¿qué dirás? Es un problema. Hay que lo encuentre. Tú le prestarás tu ayuda. Y si tú lo encuentras, no dirás lo caído, caído. Si no, se lo regresarás. Miren, hermanos, es increíble. Pero hasta en el templo, en la casa de oración del Señor, alguien dice: hermanos, perdí algo. Seguro que alguien lo encontró, pero no dijo nada. No dijo: hermanos, aquí me encontré esto. Hermanos, hasta asegurarme que aquel que perdió ha recuperado lo que es suyo. Hay principios, y los principios de Dios son para eso, para enseñarnos, para instruirnos. Dios pues dirige toda nuestra vida. ¿Cómo impactan esos principios que recibimos por la Escritura en nuestra conducta? Para entenderlo, hermanos, ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, dice la ley del Señor: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es para Jehová tu Dios. ¿Quién dice amén a eso? Bueno, algunos no con mucha convicción, parece. Ahora, ¿por qué quebrantamos el día del Señor entonces con tanta facilidad? Y sin ningún remordimiento parece. Porque alguien dice: no pude lavar mi ropa en la semana, entonces no voy a ir a la iglesia porque hoy voy a lavar, planchar, trapear, barrer. Bueno, en el orden inverso. Primero barrer y luego trapear. Bueno, me han contado que ese es el orden, ¿no? Dice Malaquías en el capítulo 1. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios a quien tú invocas? Puedes decir: es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué entonces se queja Dios de su pueblo? Y Malaquías denuncia: traes al altar de Jehová pan inmundo. Traes al altar de Jehová animales para el sacrificio, enfermos, cojos, lastimados. ¿Saben, hermanos? Deshacernos de lo que no es útil no nos duele, ¿no? Alguien dice: mira, tienes una bicicleta ahí que no le sirve la rueda y la cadena se atora, ¿me la regalas? Sí, llévate. Hasta un favor te está haciendo, ¿no? Te estás deshaciendo de algo que probablemente te estorba. Es ya ni quieres porque no sirve. Para los de Acapulco. ¿No? He dicho que en alguna ocasión me llevaron un colchón. Pastor, para quien le pueda servir. Cuando lo cargué, no sé dónde estaba, pero estaba lleno de polvo. No se veía el color original del colchón. No, me va a dar vergüenza llegar a eso. Mira que tengo un colchón.
Si conoces a Jehová tu Dios, de repente alguien dice, pastor, regáñenlos a diestra y a siniestra. Hay dos maneras en que podemos llegar a hacer las cosas. Hay dos maneras en que podemos cumplir nuestro deber. Uno, a la fuerza. Por eso existe la policía. ¿No quieres hacerlo? Vas a hacerlo. Y la otra, por convicción. ¿De cuál quiere el Señor? Miren, quien sabe quién es Dios, como luego dicen, dime que amas a Dios sin decirme que amas a Dios. ¿Cómo será eso? Por sus hechos. Dime que amas a Dios sin decirme que amas a Dios. Se ve. Por sus frutos los conoceréis. Aquel que llevaba al altar de Dios pan inmundo, ¿amaba a Dios? Sabía quién era Dios, tenía un conocimiento verdadero que Dios es 3 veces santo, es el soberano, es el rey de los reyes, perdón, Señor de señores, Rey de reyes. Para traerle a Dios pan inmundo, estaba diciendo que no sabía quién era ese Dios, aunque sabía su nombre. Para traer a Dios un sacrificio de un animalito enfermo, herido, perniquebrado, con otro defecto, Dios por eso en Malaquías le dice, a ver, agarra ese mismo animalito, llévaselo a tu príncipe, a ver si se pone contento cuando se lo des. Te va a correr a patadas, porque es una ofensa. ¿Cómo quieres entonces que Jehová reciba lo que estás dando así? En algún momento se habló de las narcolimosnas. ¿Cómo se puede? ¿No? Jesús Valverde. Decir, Señor, aquí está mi diezmo, esta semana me fue muy bien vendiendo dulces. Dios requiere de un orden justo en nuestra vida. Entonces, ¿por qué Dios le dice, esfuérzate en guardar y cumplir la ley de Moisés? Porque aquí es donde lo vas a ver. Tú no vas a decir, mira, los moabitas se visten, yo voy a vestir como un moabita. Mira, ¿cuáles eran los otros después de los moabitas? Los amonitas. Mira los amonitas cómo viven, mira qué fiestas hacen los amonitas. Vamos a hacer una fiesta así. Dios dice, no, el principio normativo de tu vida es la ley de Moisés. Así es como impacta. Por eso uno se pregunta, ¿cómo es que si alguien se dice cristiano, siempre llega tarde? Aún en las asambleas presbiteriales, los pastores llegamos, hermanos, una disculpa, no hice lo que me dijeron que hiciera. Llego con mi informe y es más grande la presentación que el texto del informe mismo. Los saludos ocupan más espacio que los saludos. Y lo dice, respetuosamente sometido, pastor custodio. No hizo nada. Sometido aquí. Sí. ¿No ha impactado la ley de Dios en nuestra vida? Luego decimos, todo el mundo lo hace. Sí, pero el principio normativo no es todo el mundo lo hace. El principio normativo es la ley de Moisés. Si los gobernantes abusan de la autoridad aprovechándose de los ciudadanos, ¿eso ordena Dios? No. Si los patrones explotan a sus trabajadores, ¿eso es justo en el pueblo de Dios? Y si el esposo humilla a su esposa, o viceversa, con la toxicidad. Sí.
Si los padres descuidan a sus hijos, expresan todos estos cuál es la perspectiva que tienen de Dios y corresponde a lo que dice la ley. Evidentemente es contrario. Manifiestan que se han olvidado de Dios, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de la imagen de Dios que es todo ser humano. Con la ley de Dios, Dios quiere que tengamos una cosmovisión nuestra. Que nosotros como cristianos no tengamos una cosmovisión moabita, ni tengamos una cosmovisión amonita, ni tengamos una cosmovisión egipcia, ¿ok? Marxista. O en el presente, marxista. Dios quiere que tengamos una manera de pensar muy propia, nuestra. Para eso es la palabra de Dios. No es entonces que memoricemos algunos pasajes, aunque memorizarlos nos ayuda mucho, o que tengamos solo ciertas curiosidades acerca del texto de la Escritura. Lo que Dios ha querido y quiere forjar en nosotros es una forma muy propia de ver el mundo y de ver la vida. No es, hermanos, simplemente por guardar algo viejo que nos oponemos al aborto. ¿Por qué nos oponemos al aborto? ¿Por qué nos oponemos a la ideología de género? ¿Por qué nos oponemos a que el Estado tome el control de la educación? Todo es contra la ley de Dios. Simplemente porque somos anticuados y simplemente porque queremos preservar algunas cosas y costumbres viejas. No. Sino porque el principio normativo, que es la Escritura, nos hace ver la vida desde una óptica propia. Y es deber nuestro preservar la vida en todas las formas que esté en nuestras manos hacerlo. Incluso si es nuestro enemigo. ¿O no dice la Escritura? Ama a tu enemigo como a ti mismo. Y si nuestro enemigo tiene hambre, ¿lo abandonaremos para que se muera de hambre? Dale de comer. Porque Dios es el Señor de la vida, no nosotros. Amén. Así que Dios quiere guardar a sus hijos en esta cosmovisión, una forma de ver el mundo y la vida propia, una forma de ver las cosas como en realidad son, porque Dios nos dice la verdad respecto a las cosas, porque Él las creó y Él las ordenó. En las Escrituras Dios se da a conocer, nos revela la verdad respecto de Él mismo, respecto de nosotros, respecto del mundo. Como dice Albert Wolters, hablando de una cosmovisión, nos orienta en el mundo en general, nos da un sentido de lo que está arriba y de lo que está abajo, de lo que es correcto y de lo que está mal, en la confusión de los eventos y fenómenos que nos confrontan. Por eso el cristiano no deja nada fuera de la relación con Dios. En los negocios, ¿quién nos guía? Dios y su palabra. En las relaciones sociales, en las relaciones humanas, ¿quién nos dirige? Dios y su palabra. De manera, hermanos, que un cristiano, por ejemplo, no roba, y no porque no tenga oportunidad, sino aún cuando se le presente la oportunidad, no roba, porque el principio es no robarás. Exactamente. Y eso en todo, hermano. No necesitas que te pongan 10 cámaras ahí para asegurarse que no te robes, porque más que te esté observando el patrón, sabes que te está observando Dios. Coram Deo vivere. Entonces,
La cosmovisión impacta en tu conducta. Por eso el cristiano sabe que nada queda exento de su relación de pacto con Dios. Todas las cosas cotidianas, como beber, como comer, como escribe el apóstol Pablo, están determinadas por esa relación. Con esto queremos decir que todo en la conducta nuestra está calificada por la relación con Dios. Si olvidamos esos principios, hermanos, ¿a dónde vamos a ir? El mismo texto nos advierte. Versículo 12. Porque si os apartareis, lo cual quiere decir, si te olvidas de la palabra de Dios, si dejas que a un lado la palabra y esta deja de ser el principio normativo en tu vida, ¿qué es lo que vas a hacer? Pierdes la exclusividad y por eso te unes a las demás naciones que han quedado con vosotros. Ya este principio escritural de no os unáis en yugo desigual queda diluido porque perdemos la exclusividad y entonces no nos cuesta trabajo mezclarnos. Lo que dice el versículo 7, para que no os mezcléis. Solo mientras uno mantiene su identidad y su fidelidad al pacto, no se mezcla. Cuando se mezcla, quiere decir que ha perdido la exclusividad. Y en el versículo 12, ¿por qué menciona matrimonios? ¿Por qué de ese unirse con las demás naciones? Dice, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué no dice, si os mezcláis con ellos, haciendo negocios con ellos? Evidentemente eso lo iban a hacer. Bueno, retrocederíamos un poquito a Baal, peor, que va a quedar como una señal de nuestra desobediencia. ¿Qué sucedió en Baal, peor? ¿Y qué le sucedió a Salomón, el hombre más sabio? Es que el matrimonio es el vínculo de unión más profundo que hay. Podemos hacer negocios con personas incrédulas, pero no vivimos con ellos. Pero el que se casa, el matrimonio es un vínculo espiritual. Es la entrega mutua. ¿Y qué sucedió en Baal peor? Ya se acordaron. Yo nada más estaba haciendo un tiempecito para que se acordaran. Nada más. ¿Por qué los israelitas adoraron a Baal? ¿Quién influyó a los israelitas para que fueran a llevarle ofrendas a Baal? Miren cómo cambió su cosmovisión. ¿Y por qué la cambiaron? Por la influencia de las esposas. Porque las esposas influyen a los esposos y los esposos a las esposas. Por eso cuando nuestros hijos se casan, al poco tiempo ya dijimos, yo no le enseñé eso. Pues sí, tú no, pero con quien vive ahora sí, ¿no? ¿Quién apartó a Salomón de Dios? Sus mujeres. Sus mil mujeres. ¿No? ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Hazme un diosito, un altarcito para mi diosito. Pero con eso va el cambio de cosmovisión. ¿Cómo te postras ante Baal, que es la personificación de las fuerzas de la naturaleza, de la lluvia? Bueno, Baal, el Baal nuestro, de nuestros ancestros, dijera Tlaloc. ¿No? ¿Cómo te postras delante de Tlaloc?
Necesita haber cambiado algo en ti, de tu entendimiento, para que llegues a eso. ¿Cómo te postras? ¿Cómo dejas de postrarte delante del Dios que gobierna la lluvia, que gobierna el sol, que gobierna todas las cosas, y te vas y te postras ante una cosa? Hay un cambio en la cosmovisión. En lugar de darle gracias al Creador de todas las cosas, te postras delante de una roca, una pintura o algo. Como dice Roberto, Jesús Malverde. Dios dice, porque os apartéis y os unieres y os concertaréis con ellos matrimonios. Eso quiere decir ya cuán apartado está el pueblo de Dios. Como consecuencia dice, aquí yo estoy para entrar, dice Josué, por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que todo vuestro corazón y con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. En otras palabras, está diciendo, Dios es fiel. Tu Dios es fiel. Entonces, así que, por eso dice en el versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. El que guarda la ley del pacto seguirá sin duda a Dios. Unirse aquí quiere decir aferrarse, mantenerse cerca. ¿Cuánto conoce alguien a Dios? Hemos dicho, lo manifiesta en su conducta. ¿Puede alguien memorizar el catecismo menor? Sin duda, en la pregunta y la respuesta 4, que dice, ¿qué es Dios? Y responder, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y aún así, no conocer a Dios. Me llama profundamente la atención lo que encontramos en el libro de Ezequiel. Una y otra vez en ese libro aparece esta frase. Dios le dice a Israel, haré esto o aquello, dice, y sabréis que yo soy Jehová. Decirle a alguien que no conoce, vas a conocer a Jehová, tiene sentido. Decirle eso al pueblo de Dios suena extraño. O decir, conocerán que yo soy Jehová. Esta frase se encuentra muy frecuentemente en el libro de Ezequiel. Denuncia constantemente la violación de la ley de Dios. Su vida cotidiana y su vida cultica dan evidencia de que no conocen a Dios, porque hay idolatría, porque tienen imágenes en la misma casa de Dios, imágenes idolátricas. Eso no corresponde a las Escrituras. Por tanto, aferrarnos a Dios solo es posible cuando conocemos la verdad de Dios. Le seguiremos a Dios. Y esa es una renuncia completa a todo lo demás. Recordemos las palabras de la moabita que llegó con Noemí, a quien Noemí le decía, vete, regrésate a tu pueblo, regrésate a tus padres, haz tu vida allá. Aquella mujer respondió, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Estas son palabras de compromiso. Con este mismo espíritu es que venimos a Cristo. El que viene a Cristo renuncia a todo lo demás para vivir solamente para Dios, para su Señor, para su Salvador, moldeando su vida por la palabra que ha recibido de Él. Por eso el salmo que leímos, ¿quién es el bienaventurado?
el que no escuchó consejos de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No que no tenga tentaciones, es inevitable no tener tentaciones, hermanos. Todos las tenemos todos los días. Pero solamente sale victorioso aquel que se mantiene fiel a Dios. Porque dice el versículo 2, en la ley de Jehová, y en ella, solo entonces él mismo en su vida será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo que significa también el Salmo 119, 105, que todo el mundo conoce. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Finalmente en el versículo 11 dice Josué, guardad pues con diligencia vuestras almas. En términos muy sencillos, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué dice Dios todas estas cosas? A veces pensamos que Dios nos da sus leyes. Ya de hecho el concepto de ley parece ser negativo entre nosotros, ¿no? Cuando alguien que dice vamos a poner leyes, ya, restricción segura. Las leyes son para nuestro bien. Dios no es alguien que se complace en limitarnos, en restringirnos en ningún sentido. Más bien, las leyes de Dios son para que la vida florezca maravillosamente. Por eso dice, ¿sabes lo que es bueno para ti? A veces pensamos que sabemos lo que es bueno para nosotros. Y miren, hermanos, pensamos lo que es bueno para nosotros, que sí, ¿cuántos panes nos comemos al día? Nos gusta mucho, pero a la vuelta de la esquina, ¿con qué lidiamos? Andamos quejándonos y Las rodillas. a veces todavía, pastor, ore por mí al Señor, que me quite esta enfermedad. ¿Quién se la hizo? El pan. ¿No? Y no porque sea malo, sino porque nosotros no sabemos, ¿no? Llevamos uno no es ninguno. Dos apenas es uno. Dos apenas es la mitad, apenas es uno, y como uno es la mitad de uno. Bueno, ese es un ejemplo simple. Sabemos, hermanos, lo que es bueno para nosotros. ¿Sabes lo que es bueno para ti en tu vida completa? ¿Sabes lo que es bueno para ti en el matrimonio? ¿Sabes lo que es bueno para ti en tu vida laboral? ¿Sabes lo que es bueno para ti en tu vida familiar? ¿Sabes lo que es bueno? Hermanos, ¿por qué sufrimos tanto en todos esos ámbitos? Porque es evidente que no sabemos lo que es bueno para nosotros. Pero ¿quién sí sabe? Dios. Y Dios dice, guarda mis mandamientos, estatutos y decretos, para que en la tierra que yo te doy, te vaya. Y el Salmo 1.3 dice, para que seas como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da. Y todo lo que haga, ¿dónde está ese principio? A veces queremos buscar el éxito, pero cerramos la escritura. Queremos lograr el objetivo, pero cerramos la escritura. Todo aparente éxito sin Dios se torna en fracaso. Y a veces, lo que parece un fracaso, pero tomado de la palabra de Dios, es un éxito. Porque el éxito solo es la bendición de Dios. Josué quiere que Israel fracase como pueblo. Dios quiere que su pueblo fracase como pueblo. Dios quiere que tú fracases en tu vida. Dios quiere que fracasemos en nuestra vida. ¿Para qué nos ha dado sus leyes? Para instruirnos, para enseñarnos la verdad respecto de la vida y todas las cosas que implican, para que seamos fructíferos y disfrutemos
de la tierra que fluye leche y miel. Pero Dios nos llama entonces a que guardemos la exclusividad del pacto. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, maravilloso Señor, que estableces las cosas para nuestro bien. Somos nosotros los que somos necios, Señor, y pensamos que nuestro bien está lejos de tu palabra. Pensamos que observar tus mandamientos puede ser, digamos, en algún sentido contraproducentes para lograr lo que queremos. Perdónanos, Señor, por eso. Nos has dado la tierra en que pisamos y nos has dado tus mandamientos para conducirlos en nuestra vida, porque quieres que seamos un pueblo fructífero, un pueblo que disfrute de la leche y la miel que produce la tierra, pero siempre en justicia, siempre en fidelidad a ti. Que seamos fructíferos en nuestra profesión, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras relaciones sociales y laborales, en todo, Señor. Que llevemos, Padre, el sello de tu palabra en nuestras vidas. Sea este pueblo obediente, Señor, y medite en tu ley de día y de noche, y no se aparte ni a diestra ni a siniestra, sino que se esfuerce todos los días por hacer lo que ahí está dicho, y lo demás vendrá por añadidura. La gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Los invito a que respondamos con la alabanza tuyo soy Jesús, ya escuché la voz. Es el número 183. Vamos a leer, a entonar el 1 y el 3, hermano. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Gracias. Himno 183, tuyo soy Jesús, ya escuché la voz, de la octava parte del himnario Consagración y Vida Cristiana por William Doan, letra por Fanny Crosby y traducción por Tomás M. Westbrook. Vamos a entonar las primeras 3 estrofas con su coro.